Hola, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con la clase de geometría y trigonometría. Hablaremos de funciones cuadráticas. El resultado es identificar las funciones cuadráticas y comenzaremos analizando la definición de función cuadrática. Prácticamente una función cuadrática de la forma f de x a por x cuadrado más bx más c, donde a, b, c son números reales y a es importante, es diferente de 0. El momento en que a es 0, pues se transforma en una función prácticamente lineal de la forma ax es igual a bx más c, ¿vale? Entonces una condición es que a sea diferente de 0. El dominio de una función cuadrática son todos los números reales, sin discusión. Vale, el método de solución planteado, como comentamos la clase pasada, el primer paso era de sacar factor común a. Si nosotros sacamos factor común a, vamos a tener x cuadrado más b sobre a, que multiplica x más c sobre a, eso es igual a 0. Aquí lo que podemos hacer es, lógicamente, si dividimos ambos lados para a, si dividimos ambos lados para a, pues lo que vamos a tener, se va a simplificar esto, pues, y esto se va a hacer 0, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es que tenemos la forma x cuadrado más bx más c sobre a, esto es igual a 0, ¿vale? Entonces la idea de esta segunda parte es completar el trinomio de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? X cuadrado más bax más algo más c sobre a, y aquí tendríamos que restar algo. Todo esto pues va a ser igual a 0. Entonces aquí, ¿cómo completamos el trinomio? Pues es sencillo, sabemos que es la parte que nos falta vendría a ser esta segunda componente. Entonces lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, 2 veces x por y vendría a ser igual a b sobre a x, donde se van las x, y tendríamos que y vendría a ser igual a 2a, y a este y pues lo elevamos al cuadrado. Entonces si lo elevamos al cuadrado y esto lo elevamos al cuadrado, entonces y cuadrado vendría a ser a b cuadrado sobre 4a cuadrado. Entonces aquí con este valor vamos a completar nuestro trinomio siendo b cuadrado 4a cuadrado, y restamos, para no alterar la ecuación, restamos menos b cuadrado sobre 4a cuadrado, ¿vale? Entonces aquí claramente tenemos el trinomio cuadrado perfecto, que vendría a ser esta parte, y entonces solucionamos el trinomio cuadrado perfecto y tendríamos x más b a 2a sobre esto al cuadrado, y esto es igual a, si nosotros sacamos esta parte, sería prácticamente b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado, ¿vale? Entonces aquí, resolviendo el trinomio y resolviendo este sumatorio, pues es sumatorio sencillo, que prácticamente tendríamos 4a cuadrado y tendríamos 4 que multiplicada tendríamos 4ac menos b cuadrado, y aquí solamente lo ordenamos, ¿vale? Entonces 4ac, ¿vale? Al cambiarlo al otro lado, pues cambia de signo, este sería positivo, este negativo, ¿vale? Entonces de momento hemos llegado a este punto, y el siguiente punto voy a borrar esta parte de acá, ¿vale? Para poder continuar escribiendo. Vale, el siguiente punto pues es elevar a los dos lados a la raíz, ¿vale? Entonces elevo este lado a la raíz y elevo este lado a la raíz.
pues una vez que elevo esto a la raíz, pues aquí claramente voy a tener que esto va a ser igual al factor absoluto, al valor absoluto de 2a, que multiplica a b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado, ¿vale? Una vez que lo tengo, me quito encima el valor absoluto y tengo que esto es más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar ambos lados. Resto ambos lados b 2a y resto b 2a de tal manera que me queda x. Entonces, vale, entonces si hago esa resta a ambos lados me queda x es igual a menos b2a más menos, pues la raíz de esto de b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado. Aquí lo que puedo hacer es la raíz menos b 2a más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, sacando la raíz de 4a cuadrado. Entonces aquí me quedaría el sumatorio. X es igual a 2a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. Pues nada, y con esto tenemos la famosa fórmula que es utilizada, pues esta fórmula general que se la puede aplicar, pero yo prefiero de que entiendan, y una ecuación cuadrática en mi clase se resuelve aplicando este método, ¿vale? Entonces, aquí siempre se considera el discriminante b cuadrado menos 4ac, y en muchos libros pues van a encontrar que esta parte de aquí la denominan el discriminante, y el discriminante de alguna manera se puede interpretar cuando es mayor que 0, cuando es igual a 0 y cuando es menor que 0. Bueno, eso no viene al tema de hoy. Sin embargo, el objetivo de hoy era encontrar la solución a una función cuadrática, y ese es el método que considero correcto para el día del examen. Vale, entonces, continuando, ejemplos. Una función cuadrática normalmente es cóncava hacia arriba cuando a es mayor que 0, y es cóncava hacia abajo cuando a es menor que 0. Entonces, recuerden que las funciones cuadráticas a es diferente de 0, y la forma sería f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Esa es una función cuadrática, la forma de la función cuadrática, y normalmente el dominio vendría a ser todos los números reales, desde menos infinito al más infinito, y el rango, pues el rango de una función cuadrática vendría dada pues desde el punto en el que está, puede ser hacia arriba, en este caso desde el punto en el que está hacia el infinito, y desde el punto en el que está hacia el menos infinito. Entonces aquí vendría a ser prácticamente desde el punto, ¿cómo? En este caso hacia el infinito, y acá desde el vértice hasta el menos infinito. Esas serían las interpretaciones que se le pueden dar. Y vamos a empezar con el primer ejemplo. Entonces aquí la pregunta es si esta función cuadrática es una función cuadrática cóncava hacia arriba o hacia abajo. Pues como hemos dicho, aquí a es menos 1, b es menos 5 y c es raíz de 2. Es una función cuadrática, sí, porque a es diferente de 0 y es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque a es menor que 0, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, g de x es igual a 4 menos x cuadrado. Pregunta, a vendría a ser igual, en este caso, a menos 1, b vendría a ser igual a 0, c vendría a ser igual a 4. En este caso también es cóncava hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque a es menor que 0. Por ejemplo, y es igual a pi x más x cuadrado. Entonces aquí a vendría a ser igual a 1, b vendría a ser igual a pi, c es igual a 0. Esta vendría a ser cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque a es mayor que 0. ¿Vale? Las tres son funciones, en este caso, funciones cuadráticas. ¿Vale? Vale, aquí tenemos un ejemplo de función cuadrática y aquí la idea es graficarla. Bueno, la vamos a ordenar y tenemos menos x cuadrado más 4. Entonces, si hacemos gráfica informal, haciendo transformaciones, pues lo primero que vemos es que a la función se le suma 4. Si se le suma 4, por defecto es un desplazamiento vertical hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y la segunda parte es que vemos que a es igual a menos 1. Si a es igual a menos 1, eso quiere decir que es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque a es menor que 0. Entonces el vértice está en este punto. Lógicamente, si x es igual a 0, vamos a tener que eso es 4. Si x es igual a 1, entonces si x es igual a 1, vamos a tener que eso va a ser igual a 3. Eso va a ser igual a 3. Si x es igual a 2, eso quiere decir que va a pasar por el 0. Miren, entonces en este caso, cuando x es 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 4 es igual a 3. En el caso de que sea 2, 2 por 2, 4, 4 menos 4 más 4 es 0. Entonces tenemos los dos puntos y podemos graficar la curva que va a ir así, ¿vale? Y como es simétrica, pues le damos al otro lado. Entonces aquí tenemos la gráfica de esta función, y como podemos darnos cuenta, sí, es una función cuadrática. Siguiente ejemplo, aquí tenemos esta función y, x cuadrado más pi x. Lógicamente aquí a es igual a 1, eso quiere decir que va a ser cóncava hacia arriba. B es igual a pi. Entonces vamos a tener una función, cuando a es mayor que 0, pues cóncava hacia arriba. Y aquí lo que podemos hacer es graficarla, ¿vale? Aquí va a pasar por el origen. Si x es 0, pues todo se hace 0, ¿vale? Si en este caso, si x es 1, si x es 1, va a tener pi más 1. Entonces pi más 1 sería 4.14, más o menos aquí. Entonces teníamos esto. Entonces la curva iría más o menos así, hacia arriba. Pues mira, y es una función cuadrática, ¿vale? Vale, para graficar esta podemos hacer transformaciones. Por ejemplo, y es igual a x cuadrado. Entonces aquí viene la primera transformación, bueno, que vendría a ser una curva normal. En este caso tenemos una curva cóncava hacia arriba. Pues ahora, ¿qué sucede si a y x cuadrado le restamos 3? Al momento que a la función le restamos 3, lo que vamos a tener es un desplazamiento hacia abajo. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, y ahí vamos a tener el vértice de nuestra curva. Y lo que va a hacer es trazarse así, ¿vale? ¿Qué sucede si a y, a la función, le multiplicamos por 2 y luego le restamos 3? Entonces, aquí la gráfica sería de la siguiente manera. Sería, asimismo,
3 hacia abajo, y lo que vamos a hacer aquí es que normalmente se hace más delgada, más prima, ¿vale? Entonces, esta sería la gráfica informal, la gráfica informal de esta función, y para hacerla formal lo que le daríamos puntos. Por ejemplo, si cuando x es, por ejemplo, 1, cuando x es 1, 1 por 1, 1 por 2, 2, 2 menos 3 sería menos 1. Y aquí si sería menos 1, sería 1 por 1, 1, menos por menos da más, por 2, 2, menos 3, menos 1. Entonces sería aquí, y así. Si se le da el valor de 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, pues ahí subiría hasta 5, ¿vale? Y se iría hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí, en este caso, para contestar la pregunta, aquí, ¿cuál sería el dominio? En este caso, el dominio sería pues de menos infinito, a infinito. Sería para acá y para arriba, para acá y para arriba. Y el rango, aquí claramente podemos ver que el rango incluye el 3 y se va hacia el infinito. Incluye el 3 y se va hacia el infinito, ¿sí? Entonces, siguiente. Vale. Continuando, aquí la idea es analizar la forma estándar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrado más 5x más 3. Vale. Entonces, para racionalizar, el primer paso es sacar factor común 2. 2 saco factor común, sería x cuadrado más 5 medios x más 3. ¿Vale? Entonces, la idea es de esta forma general pasarla a la forma estándar. Entonces aquí claramente vemos que nos falta completar el trinomio cuadrado. Entonces el segundo paso, dejo un espacio, más 3, y busco el número, que vendría a ser el doble producto del primero por el segundo, y eso elevarlo al cuadrado. Entonces en este caso sería un medio que multiplica a 5 medios, y eso sería 5 cuartos. Y a 5 cuartos, pues a 5 cuartos lo elevo al cuadrado, y eso vendría a ser 25 sobre 16. Entonces el número que vendría a ser sumado sería 25 sobre 16. Y he completado el trinomio. Sin embargo, como he realizado aquí la suma de 25 sobre 16, tengo que restarle la misma cantidad, pero aquí tomando en cuenta que ese 25 sobre 16 está afectado por este 2, entonces a la final de cuentas sería 50, 25 por 2, 50, 16 avos. Bueno, que después lo puedo simplificar y puedo poner 25 octavos. La mitad 25, la mitad 8, ¿vale? Si continúo, pues ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. Pues lo que sería aquí, lo ideal sería es 2 que multiplica a x, conservo el signo, más, y aquí lo que sería 5 cuartos. 5 cuartos, esto elevado al cuadrado, menos, y aquí tendría que realizar esta diferencia, 3 menos 25 octavos. Pues aquí lo que puedo hacer es esto, y a la final me quedaría 8 por 3, 24, menos 25, eso sería menos un octavo. Menos un octavo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, de momento tengo esto, y solamente pues me quedaría de definir cuál es el vértice. Entonces el vértice vendría a ser, en este caso, menos 5 cuartos, dejándolo de la forma, el vértice vendría a ser h, k, menos un octavo. Menos un octavo. Y lógicamente la
como el valor de A es igual a 2, pues esto va a ser cóncavo hacia arriba, ¿vale? Vale, si nosotros analizamos esta gráfica, podemos hacer rápidamente la gráfica informal. A la función le estamos restando un octavo. Eso quiere decir que la función va a quedar a menos un octavo, y aquí le estamos sumando, a la x le estamos sumando 5 cuartos. Eso quiere decir que va a haber un desplazamiento hacia acá de 5 cuartos y aproximadamente sería aquí. Si es cóncava hacia arriba, pues la función se va a ir así, ¿vale? Entonces, una vez que la tengo más o menos ubicada a la función, lógicamente 2 la hace más prima. Entonces ya puedo determinar tranquilamente el dominio. Pues el dominio, pues en el dominio no hay mucho que decir, porque el dominio vendría a ser de menos infinito al infinito, y el rango sí que vendría a ser desde menos un octavo, sería desde menos un octavo hasta el infinito, ¿vale? Aquí el dominio en qué dominio la función increce y en qué dominio la función decrece. Yo lo que podría decir aquí, que la función increce en el dominio de menos 5 cuartos, al infinito. De menos 5 cuartos, que estamos aquí, menos 5 cuartos, hasta el infinito incrementa y decrementa, decreasing, en este caso sería de menos infinito a menos 5 cuartos. Y aquí sería pues que la curva decrece. Así. Y aquí sería la curva incrementa, pues mientras se va para acá, pues la curva se va para arriba, ¿vale? Incrementa en ese dominio. Aquí el eje de simetría, pues el eje de simetría, siempre se pregunta normalmente el axis es x igual menos 5 cuartos. Este eje de simetría. ¿Qué otra pregunta? Normalmente el intercepto, los interceptos, el intercepto en y, el intercepto en x, pues el intercepto en y claramente es 0,3. El intercepto en x es, en este caso, menos un medio, sería menos un medio, 0, y también sería menos 1, menos 1,0, ¿vale? Menos 1,0, menos un medio, 0, serían los interceptos, ¿vale? De momento hemos analizado esta ecuación, la hemos pasado a la forma, hemos determinado el vértice, el dominio de incremento, de decremento, es cóncava hacia arriba, los interceptos tanto en y como en x, el dominio y el rango.
Y con eso tenemos la función completa de esta parábola. Vale. Ahora, dado, vamos a hacer el proceso inverso, o sea, reverso. Vamos a producir la función dado valores y voy a trazar una gráfica. XY y voy a ponerle, por ejemplo, aquí un punto y este va a ser el punto menos 2,6, que va a ser el vértice, y va a bajar de menos 2, va a bajar más o menos por aquí hasta este punto, menos 4, menos 4, menos 2. Vale, tenemos esta curva así. Bueno, ahora la voy a trazar. Más o menos así. Tenemos esta curva. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues aquí la idea es determinar la función cuadrática partiendo del gráfico. Entonces, vamos a poner ahí determinar la función cuadrática dado el gráfico. Vale, entonces aquí lo que tendríamos primero que analizar, que tenemos el vértice, ¿vale? Tenemos el vértice que es menos 2,6. Entonces aquí, aplicando la función, pues lo único que tendríamos que hacer es reemplazar a la función estándar a menos, en este caso, si reemplazamos el 2 sería menos 2, cerramos, más k, que vendría a ser 6. Si no nos acordamos la forma, la voy a escribir acá. F de x es igual a que multiplica a x menos h, eso elevado al cuadrado, más k. Vale, donde el vértice es h, k. Entonces aquí lo que estoy es reemplazando h aquí y k aquí. Y entonces f de x es igual a que multiplica a x más 2, esto es elevado al cuadrado, más 6. Y finalmente lo que tendríamos que hacer es simple, tendríamos que calcular el valor de a. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de a? Pues utilizando este segundo valor que nos está dando de dato. Sabemos que esto es x, esto es y, entonces vamos a decir menos 2, reemplazando f de la imagen, menos 2 va a ser igual a que multiplica, y en este caso sería menos 4 más 2, esto es elevado al cuadrado, más 6. Entonces, básicamente tendríamos que menos 2 vendría a ser igual, aquí vamos a tener 4, menos 2, 2 por 2, 4, vamos a tener 4a más 6. Y aquí lo que tendríamos que tratar de sumarle 2 acá, entonces si le sumo más 2 acá, ¿vale? Y más 2 acá, lo que tendríamos, esto se anula, se hace 0, es igual a 4a más 8. Y aquí lo que tendríamos que es despejar, restarles 8 a cada lado, ¿sí? Menos 8, pues esto se hace 0, entonces me queda 4a es igual a menos 8,
y ahora tendríamos que dividir ambos lados para 4. Si dividimos ambos lados para 4, me queda a es igual a 8 entre 4 y esto es igual a menos 2. Vale, entonces en conclusión, la función es f de x es igual a menos 2 x más 2 elevado al cuadrado más 6. Como nos podemos dar cuenta, es cóncava hacia abajo. Lógicamente es cóncava hacia abajo porque a es igual a menos 2. ¿Vale? Entonces, el dominio de la función, pues claramente es de menos infinito hasta el infinito, y el rango vendría a ser, en este caso, vendría a ser incluido el 6, hasta menos infinito. ¿Vale? Y con eso tendríamos una representación de la función. Bueno, podríamos preguntarnos más cosas donde el intercepto en x, el intercepto en y, etcétera. Pues aquí lo que es interesante de estas formas es que nosotros, a través de la forma f de x, que es igual a x menos h al cuadrado más k, nosotros podemos determinar el vértice, ¿vale? Y el vértice, en este caso, vendría a ser h, k. Podemos determinar si a es negativa, pues vamos a tener este vértice. Si a es menor que 0. Y si a es mayor que 0, pues vamos a tener este vértice h de k, y podemos decir que en este caso, nosotros cuando tenemos que a es menor que 0, pues vamos a tener el máximo de la función. Y en este caso, pues vamos a tener el mínimo. De la función. ¿Vale? Entonces, eso es importante, porque si nosotros tenemos la función cóncava hacia abajo, pues vamos a calcular el máximo. Y si tenemos la cóncava hacia arriba, vamos a calcular el mínimo. En los dos casos, pues el dominio va a ser de menos infinito al infinito. Y el rango, en este caso, pues sería incluido k hasta el infinito en el caso de cóncava hacia abajo, y lo mismo en el caso de hacia el menos infinito, y en el caso de cóncava hacia arriba, pues sería incluido k, hasta el infinito. ¿Vale? En este caso. En el primer caso sería eso, y el dominio en los dos casos sería el mismo. ¿Vale? Del menos infinito al más infinito. En el caso de que es cóncava hacia abajo, vamos a tener k hacia menos infinito, y en el caso de que es cóncava hacia arriba, vamos a tener k, hasta el infinito. ¿Vale? Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el que la idea de este ejemplo es determinar la función estándar. Entonces, si de este ejemplo determinamos la función estándar, pues básicamente tenemos que seguir el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que hemos seguido? El primer paso es sacar factor común, ¿vale? Entonces, si nosotros sacamos factor común, pues lo que tendríamos que hacer es, voy a cambiar de color. Lo primero que tendríamos que hacer, f de x es igual a 4. En este caso, sacaríamos factor común x cuadrado menos 4 entre 8 sería 2, 2x más 3.
¿vale? Y si continuamos, vamos a completar el trinomio, pues entonces aquí sería 4x cuadrado menos 2x, en este caso más 1, y más 3, y tendríamos que restar 4, porque 4 por 1 es 4, entonces restamos 4, para que no varíe nada. Siempre me preguntan cómo determinamos el término aquí. Si sabemos que esto, 2xy, es igual a 2x, pues y vendría a ser igual a 2 sobre 2 y eso es 1, ¿vale? Entonces, así completamos normalmente el trinomio. Pues un razonamiento simple. Se divide entre 2 y luego se eleva al cuadrado. Esto, y cuadrado es 1, 1 por 1, 1. Entonces aquí imaginamos que esto es elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora sí, pues 4, sabemos que es cóncava hacia arriba porque es positivo. X, aquí respetamos el signo, menos 1, esto elevado al cuadrado, menos, en este caso sería menos 1, ¿vale? Entonces aquí, pues nada, ya tenemos el vértice. En este caso sería, sabemos que es cóncava hacia arriba, le estamos restando 1, ¿sí? Y en este caso sería también un desplazamiento positivo, ¿vale? Por tanto, lo dejamos tal cual. Entonces sería el vértice, si nosotros graficamos aquí, sería 1, menos 1. Entonces sería, el vértice sería 1, menos 1. Digamos 1 menos 1 sería por aquí. Más o menos. Esto es cóncava hacia arriba, ¿vale? Entonces le damos cóncava hacia arriba. Y tenemos nuestra función. Lógicamente aquí tenemos que darnos cuenta que si a la función le restamos 1, se va con un desplazamiento vertical. Si a la x le restamos 1, pues el desplazamiento sería horizontal hacia el lado positivo. Y el vértice llegaría aquí. Por eso es importante entender la gráfica informal. Aquí el dominio, lógicamente, de menos infinito, a más infinito, y el rango tendríamos aquí de incluido el menos 1, hasta el infinito, ¿vale? Y con eso tendríamos resuelto el problema. También nosotros podemos calcular h con la fórmula menos b 2a, que es una fórmula estándar. Entonces, si lo calculamos así, utilizando el menos 8, sería menos 8 sobre 2 que multiplica a 4. Entonces aquí pues menos por menos da más, 8, 8 entre 8, eso es igual a H1, ¿vale? Entonces es una forma de comprobar de que se lo puede hacer por gráfica informal o se lo puede hacer por calculando con esta fórmula. Otra de las cosas, cuando se multiplica por 4, recuerden, entonces esta normalmente tiene que ser muy finita. Inclusive creo que la gráfica puede terminar siendo más pegadita. ¿Sí? Recuerden que cuando se multiplica, pues la curva lo que se hace es más prima, ¿vale? Más delgada. Vale, entonces aquí la idea es pasarla, una vez que la pasamos a la forma estándar, quedó 4x menos 1 al cuadrado menos 1. Pues la idea es de graficarla, y si nosotros hacemos transformaciones para graficarlas, entonces la primera transformación, por ejemplo, sería f de x es igual a x cuadrado. La segunda sería f de x es igual a x cuadrado menos 1. La tercera transformación sería f de x es igual a
x menos 1 al cuadrado menos 1, ¿vale? Y finalmente la última transformación sería esta, ¿vale? Entonces, si nosotros trazamos la primera, trazamos la segunda, trazamos la tercera y finalmente la cuarta. Entonces casi no va a haber mucha diferencia, pero bueno. La primera pues es cóncava hacia arriba, pues la segunda, el vértice pues pasaría a menos 1, En esta tercera tendríamos que aquí, si se resta el desplazamiento es horizontal hacia acá, entonces tendríamos el menos 1 y tendríamos el 1 y tendríamos la curva, así, ¿vale? Y en el último, pues tendríamos en el mismo vértice, pero como es multiplicada por 4, pues la tendríamos mucho más delgada a la curva. Y entonces así, pues hemos hecho una gráfica informal de cómo quedaría esta función. Y luego, para formalizar lo que tendríamos que hacer es darle 3 puntos, digamos, 2 puntos aquí y 2 puntos acá, para hacer la gráfica formal, ¿vale? Dándole valores a x. Por ejemplo, bueno, si x vale 0, en este caso, si x vale 0, vamos a tener 1, 1. Cuando x vale 0, vamos a tener 1 por 1 es 1, 1 por 4 es 4, 4 menos 1 es 3, entonces cuando x vale 0, pues y va a valer 3, entonces va a valer por aquí 3. Si x vale 1, pues esto se hace 0, entonces cuando x vale 1, esto se hace 0, multiplica por 0, entonces cuando x vale 0 es menos 1, ¿vale? Y así sucesivamente se va dando valores hasta que quede la gráfica bien trazada, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vale, el problema 1 trata de un rectángulo que tiene un perímetro de 3.000 metros, ¿vale? La idea es expresar el área, este área, en función de x. Entonces, x en este caso vendría a ser este lado. Si de este punto hasta este punto el valor es x, este lado de acá va a valer lo mismo. Este lado de acá le vamos a dar el nombre de w. Por tanto, el perímetro 3000 es igual a 2 veces x más 2 veces w. Pero la pregunta es que exprese la área en función de x. Vale, entonces el área en este caso, por simple expresión, vendría a ser x por w. Ahora, ¿qué es igual la área en función de x? Lo que tendríamos que hacer es despejar, en este caso w, y reemplazarlo en esta ecuación. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, en este caso, restarle ambos lados, menos 2x, esta sería con esta, y los que nos quedaría 2w es igual a menos 2x más 3000. Ahora lo que tendríamos que hacer es dividir ambos lados
para 2. Por tanto, W vendría a ser igual a 1500 si ordenamos menos X. Vale, una vez que tenemos esto, pues lo único quedaría de reemplazar W. Si reemplazamos W, vamos a tener X que multiplica a 1500 menos X. Por tanto, el área en función de X vendría a ser igual a 1500 X menos X cuadrado. ¿Vale? Donde A es igual a menos 1 y B es igual a 1500. Lógicamente C es igual a 0. ¿Vale? Vale, continuando con la solución, lo que hemos conseguido es el área. Entonces, vamos a escribir nuevamente aquí el área en función de X. Esa vendría a ser en principio la solución. Sería menos X cuadrado más 1500 X. Aquí la he ordenado y tenemos que A es igual a menos 1 y B es igual a 1500. Por tanto, en este caso sería cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque A es menor que 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros calcularemos es el HK. Por tanto, calcularíamos el máximo valor en este caso, del lado X. Entonces, recuerden que nosotros tenemos un rectángulo y lo hemos dejado en función de X, de este lado. Y entonces, como que esta función es cóncava hacia abajo, tenemos un máximo. Entonces, en este caso, H vendría a ser el máximo valor del lado. Entonces, lógicamente aquí vamos a proceder a sacar factor común 1. Tenemos X cuadrado. En este caso vamos a tener menos 1500 X. Y aquí pues vamos a completar el trinomio. Entonces aquí lógicamente esto va a ser dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Sería 750 por 750. Perdón, 750 por 750 sería 562.500. 562.500. Esto le sumo y también a su vez tengo que restarle esta cantidad, pero como está afectada por este menos, lo que tengo que hacer aquí le estoy restando. Por tanto, aquí le tengo que sumar. ¿Vale? Y así tengo este trinomio cuadrado perfecto. Una vez que lo tengo, pues lo que tengo que hacer es resolverlo dejándolo de la forma X menos, conservo el signo, 750, esto elevado al cuadrado, más 5600. Vale, si yo en este caso, miren, la gráfica está bastante desplazada, está desplazada muy lejos del origen, ¿vale? Es cóncava hacia abajo. Se le ha sumado, entonces tiene un desplazamiento vertical hacia arriba. Y si yo hago una gráfica así informal de esta, voy a tener algo así, muy arriba, y le voy a este que está muy arriba, le voy a la variable, le resto 750. Cuando se le resta 750, el desplazamiento sería horizontal hacia la derecha. Entonces, más o menos por aquí, aproximadamente aquí, ¿vale? Y entonces sí que se graficaría la curva así, más o menos así, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es de que en este punto yo voy a tener prácticamente 562.500, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión a la que podemos llegar? Que X es igual a 750 metros. Y lógicamente el área evaluada
a 750, pues en este caso sería 750 por 750, el área sería el 5600, sería este valor, lógicamente, ¿vale? Y con eso tenemos, este vendría a ser el máximo. El problema 2 viene dado por el ingreso de una empresa, lo que se denomina revenue. El revenue es igual a el precio por unidad que multiplica al número de piezas vendidas. Entonces, si vendí 5 piezas a $1, pues los ingresos son de $5. Por tanto, el ingreso vendría a ser al precio por el número de piezas vendidas. Y el historial de esta empresa se dice que X es igual a menos 20P más 500. Esa es la función que relaciona el precio con el número de piezas vendidas. Si nosotros a esta función la dejamos en función de P para determinar los ingresos en función del número de piezas vendidas, pues lo que tendríamos que aquí reemplazar esta P y dejarla en función de X. Entonces aquí lo que podríamos hacer es a cada lado restarle 500. En este caso le resto 500 a cada lado, me queda esto. Aquí lo que podemos hacer es dividir a ambos lados. Si dividimos a ambos lados para menos 20, entonces lo que tendríamos aquí es menos X sobre 20 más 25, que sería 500 dividido para 20, menos por menos da más, y eso es igual a P, ¿vale? Entonces aquí reemplazando voy a tener menos X 20 más 25, esto que multiplica a X. Bueno, en conclusión, los ingresos expresados en función de X vendría a ser menos 1 sobre 20, aquí X por X, X cuadrado, más 25X. En este caso, pues aquí podemos hacer lógicamente lo mismo que hemos hecho hace un momento, completar el trinomio. Lo podemos completar el trinomio y empezar a contestarnos preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuál es el ingreso cuando se venden, digamos, 20 piezas? La pregunta es, ¿cuál es el ingreso cuando X es igual a 20, por ejemplo? Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es evaluar el ingreso en 20. Pues si nosotros evaluamos el ingreso en 20, vamos a tener 20 al cuadrado más 25. Se vendieron 20 piezas y por tanto vendría a ser menos 20 en este caso, más, en este caso sería 500, y esto es igual en dólares a $480, ¿vale? Si nosotros quisiésemos saber cuál es la
cantidad óptima de ingresos cuál es la cantidad óptima de ventas para tener los mejores ingresos. Lo que teníamos que calcular, en este caso nosotros tenemos una curva. Si se dieron cuenta, vamos a tener una curva cóncava hacia abajo, porque A es negativo. Al tener A negativo, nosotros vamos a tener una curva que es cóncava hacia abajo. Por tanto, si nosotros calculamos el punto del vértice H, tendríamos el máximo. Tendríamos menos 25, en este caso, menos 25, y menos 25, y tendríamos A, que vendría a ser menos un veinteavo, pues, y el H en este caso sería 25 menos 10, pues sería 250 piezas o 250 productos que se tendrían que vender. Entonces, si nosotros evaluamos R250, pues serían los ingresos óptimos que tendría la empresa al vender 250 piezas. Si nosotros calculamos esto, pues vamos viendo que, pues en este caso, vamos a tener menos 20, 250 por 250, más 250, R250, pues sería menos ¿vale? Si restamos, pues lo que tenemos que, cuando vendemos 250 piezas, tenemos este valor en dólares de $3,125. Pues nada, entonces este valor pues es un valor óptimo, ¿vale? Entonces si yo quiero saber el precio de cada una de estas piezas, pues lo que yo tendría que calcular es con la fórmula del precio, 1/20 por las 250 piezas más 25. Entonces el precio vendría a ser igual a menos, en este caso sería 12.5 más 25. El precio sería en dólares, sería de $12.50 la unidad. Entonces vendí 250 unidades a $12.50. Pues si nosotros multiplicamos eso, pues nos lleva al total de ingresos. Ahora, la idea es que determinemos cuál es el rango para que los ingresos no sean mayores o iguales a 3,000. Eso sería nuestro objetivo. Entonces, si ese es nuestro objetivo, lo que tendríamos es menos 20 x cuadrado más 25x. Esta función, que es la función de ingresos en función al número de piezas vendidas o número de elementos vendidos, eso tiene que ser mayor o igual a 3,000, que vendrían a ser los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues lo que podemos hacer es primero pasarlo, menos 1/20, x cuadrado más 25x, en este caso menos 3,000, eso es menor o igual a 0. El primer paso lo hemos realizado. Luego lo que podemos hacer es aquí eliminar esta parte de aquí. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues multiplicando a todo por menos 20, ¿vale? Si hacemos eso, pues lo que vamos a tener es x cuadrado
En este caso, más por menos da menos. En este caso sería 500x, y sería, en este caso, menos por menos da más 60.000, ¿vale? 60.000, y esto tendría que ser, en este caso, tendría que, cuando se multiplica por un valor negativo, pues el símbolo de la desigualdad cambia. Lógicamente sería esto menor o igual a 0. Y finalmente, pues aquí lo que tenemos que hacer es x, determinar el número, y esto tendría que ser menor o igual a 0. En este caso sería 200 y 300, ¿vale? Vale, entonces, pues aquí lo que tendríamos es la función y igual a x cuadrado menos 500x más 60.000. Esta función, pues, lo que nos dice es, si nosotros la graficamos y la trazamos, pues lo que nos dice que prácticamente los interceptos en x vendrían a ser 200 y 300. Eso quiere decir que el rango de piezas que se necesita para que se llegue a los mejores ingresos, pues es de cuando x es mayor o igual a 200, o cuando x es menor o igual a 300. Entonces, en conclusión, x tiene que ser menor o igual a 200, o x es menor o igual a 300. X es mayor o igual a 200, o x es menor o igual a 300. Y con eso tenemos más o menos la idea de cuánto tenemos que producir para llegar a nuestros mayores ingresos en la empresa. Recapitulando, se aprendió a identificar funciones cuadráticas y también se hizo un par de ejemplos de aplicación. La siguiente clase se analizará composición de funciones. Muchas gracias.